Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en esta entrega que nos permitirá en esta recta final de discusión, ya ahora en manos del Congreso Nacional, conocer algunos detalles del presupuesto general de ingresos y egresos del país en el 2026. El instrumento fiscal que nos va a regir pues prácticamente en el segundo semestre del 2026. Esperamos que en abril, en los días que restan, se apruebe y conocer detalles de las prioridades que ha hablado el gobierno para temas relacionados con la salud, la educación, infraestructura, seguridad, inversión pública. Nos vamos a quedar en esos grandes ejes, a sabiendas que hay otros que son importantes, y para ello tenemos a los especialistas que nos van a ilustrar en esta entrega de hoy. La doctora Nancy Ochoa, que es la responsable de la Dirección y Coordinación de Bancas y Finanzas en la universidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias, licenciado, y un tema muy oportuno que todavía estamos esperando la aprobación del mismo. El doctor Henry Rodríguez, un destacado catedrático universitario en el área de la economía. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Gracias por la oportunidad de compartir sobre un tema tan importante para el país, ya que ante la ausencia de un plan nacional de desarrollo, de un plan rector que oriente el rumbo del país, el presupuesto toma un papel protagónico. Si quiere saber las buenas o las malas intenciones del gobierno, como dicen unos, analice el presupuesto y vea en qué se van a emplear los recursos que nosotros, como ciudadanos o los empresarios y todos los hondureños, confiamos en el gobierno. Entonces esperamos que se maneje de manera transparente, diligente, con mucha eficiencia y que se utilice de la mejor manera. Muy bien, vamos a hacer una pausa y entramos en detalles con muchas cosas e interioridades que usted quiere conocer del presupuesto. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Doctora Nancy Ochoa, las prioridades las define el gobierno, pero ustedes desde la academia, ¿cómo ven estos grandes ejes en los cuales la administración del presidente Apura espera con un presupuesto que en números a lo presentado la semana anterior sí presenta una reducción frente al fondo que contemplaba el presupuesto de la administración de Xiomara Castro? Buenas noches. Bueno, en primer lugar creo que ha tocado un elemento muy importante y es entender que como tal este presupuesto no mantiene una reducción, sino que es muy similar al del el año pasado. Sin embargo, vemos cosas bastante interesantes que van en función de toda una reestructuración del aparato estatal. Ya se sabe que se implementó una ley de reactivación económica y desarrollo humano que busca en alguna medida reducir el aparato o el pago de sueldos y salarios como un indicador de responsabilidad fiscal. Hasta el momento conocemos la cifra que ronda aproximadamente en los 444.000 millones de lempiras, sin embargo, no se ha aprobado. Y ya estamos en el cuarto mes y se sabe que se ha estado trabajando con un presupuesto prorrogado que claramente no responde a las necesidades reales del país, tomando en consideración acontecimientos coyunturales como la guerra de Medio Oriente, todo el incremento de los combustibles, y bajo esa situación se ha estado operando. Por otro lado, es difícil poder cambiar la estructura de un presupuesto que históricamente ha sido catalogado rígido, altamente no flexible. ¿Por qué? Principalmente, la mayor parte de estos recursos se destina al pago de sueldos y salario, pago del servicio de la deuda. Solo eso prácticamente nos consume los recursos en aproximadamente un 70-80%, dejando sin un espacio sumamente amplio para que el gobierno pueda romper ese comportamiento tan homogéneo, y lo que tenemos es que queda un margen estrecho para mejorar los niveles en inversión pública. Se sabe hasta el momento que se van a destinar mayores recursos para la inversión pública, o sea, se puede mejorar o se va
a mejorar la inversión pública, que es la que da retorno a la sociedad. Y si hacemos la comparación en cuanto a los montos que se mencionan en estos momentos, observamos que probablemente se vaya a ver esa mejoría. También se sabe así, de manera empírica todavía, que dentro de esa priorización de necesidades de país se está reposicionando el gasto para atender la crisis de salud, o sea, el sistema de salud. Aproximadamente se dice que de esa inversión pública un 25% se destinará a mejorar esta crisis. Por otro lado, el tema de la inversión en infraestructura, educación, todo este tema sectorial que es necesario para mejorar lo que son las condiciones económicas y sociales del país. Bueno, antes de entrar en algunos elementos que tienen que ver con un eventual ahorro del pago de sueldos y salarios ante la posibilidad de reducir el aparato estatal, que es otra de las grandes propuestas de la actual administración, quiero una explicación de la afectación que se genera en el instrumento fiscal 2026 con este escenario de los combustibles, porque esto no estaba en plan de ningún país y ha hecho que vengan reacomodos de las economías a nivel global. ¿Cómo nos toma los hondureños, Nancy? Bueno, justamente por la naturaleza misma del presupuesto, como mencionábamos, que es altamente rígido, hay un margen muy reducido para hacer frente a los choques externos. No hay una partida contingencial robusta que nos permite actuar cuando enfrentamos este tipo de situaciones. Y si no, veamos lo que está ocurriendo en estos momentos. La escalada de los precios en los derivados de los combustibles está consumiendo grandes cantidades de recursos, aproximadamente más de 250 millones al mes en materia de subsidios. ¿Qué significa eso? Que se tiene que trasladar recursos de otro objeto de gasto para canalizarlo y llevarlo bajo este concepto. En alguna medida se podría decir que estos eventos secuestran o afectan fuertemente lo que es nuestro presupuesto. Repito, justamente porque no hay una cultura de prevención. Nuestro presupuesto es altamente reactivo. No hacemos una planificación de cara a crisis climáticas. Vimos lo que pasó años anteriores de cara a crisis de salud y ahora justamente con el tema de los derivados de los combustibles. Y la estrategia del gobierno justamente ha sido implementar los subsidios para evitar procesos inflacionarios mucho más fuertes y que terminen golpeando el bolsillo de los hondureños. Eso tiene un costo para el gobierno. Aproximadamente entre 37 y 40 millones se recaudan diariamente por impuestos a los combustibles. Eso significa que el presupuesto de la República se está nutriendo con más de 14 mil millones de lempiras al año. Por la vía del impuesto a los combustibles. Por la vía de los impuestos a los combustibles. Ahora, pero entrar a otro momento del subsidio con este nuevo escenario es una reducción automática. Sí, y es un sacrificio que está haciendo el gobierno, ¿no? Hay que reconocerlo. Está sacrificando ingresos, subsidiando ese incremento en los combustibles. La pregunta aquí es, si esta crisis se agrava, si se alarga en el tiempo, ¿hasta dónde tendrá capacidad el gobierno con ese presupuesto de seguir aportando en esto? Porque como dice la doctora, eso ha sido importante para la economía, porque ha sido una contención para los precios, sobre todo para los precios esenciales para la población, que son esos precios de los alimentos. Entonces, sí, por eso es que nos surge el presupuesto, para ver cómo van a mover esas partidas para hacerle frente a esta situación. Desgraciadamente, nosotros como hondureños reclamamos transparencia, rendición de cuentas, y el gobierno quiere hacer las cosas en secreto. Hemos andado buscando el presupuesto para analizarlo y nadie sabe dónde está. ¿Por qué nos esconden información? Si se supone que llegó al Congreso y que van a ir a un proceso de socialización,
donde nosotros esperamos que nos convoquen, que nos inviten, significa que tenemos que tener datos, cifras actualizadas para poder hacer conocer no generalidades, porque las generalidades se pueden tener... Y las generalidades que salen por terceros a veces, ¿verdad? Es no de ir oficial, a lo puntual. Ir a lo puntual, conocer eso, porque este presupuesto tiene sus particularidades, que sí nos preocupan. Una es, generalmente, todos los gobiernos se van incrementando el presupuesto. Y hay parámetros y necesidades de por qué incrementar el presupuesto. ¿Cuánto se tiene que incrementar un presupuesto mínimamente? Pues la misma cuantía de la inflación. Y si incrementamos el presupuesto en la misma cuantía de la inflación, solo le está dando al gobierno su misma capacidad de pago, su misma capacidad de compra. Lo único que está haciendo es rescatando el poder adquisitivo de ese dinero en el tiempo. Pero este gobierno se ha impuesto un reto que nadie lo había hecho, que es reducir el presupuesto. Y aquí hay que analizar si ese es un paso realmente necesario, indispensable, y después no va a tener un costo social. ¿Cuándo se puede ya tener un concepto claro, a ustedes a nivel de la academia, que esa reducción sí fue efectiva y que sí trajo un provecho eficaz? Bueno, cuando ya esté aprobado, cuando tengamos las disposiciones del presupuesto, que son la ley que dicta cómo se debe de ejecutar y cómo se va a llevar a cabo, y ya que tengamos todas esas cifras concretas, ¿no? Para ver, porque si a nosotros hacía la carrera, por ejemplo, que se va a reducir una serie de instituciones del gobierno, habría que ver cuáles. Ya de ya nos llama la atención que no vamos a tener una Secretaría de Planificación. Entonces, ¿qué? Cada ministerio va a planificar por su lado, a la carrera va a hacer sus cosas. No va a haber eliminar la Secretaría de Planificación con base a lo visto en el gobierno pasado no era nada. No, estamos, pero no, por eso es una excusa para hacerlo, ¿no? Porque necesitamos una Secretaría de Planificación centralizada que guíe todas las acciones del gobierno. No tenerla va a generar incertidumbre. No tenerla, dice que el gobierno quiere evitar la duplicidad de funciones, pero eso solo se evita planificando. Además de reducir algunas secretarías, algunas instituciones del gobierno, hay que planificar de manera ordenada. Hay que tener una certeza bien clara de lo que se va a hacer en el futuro. Porque el reto de reducir el presupuesto puede traer sus consecuencias. Puede traer sus consecuencias y afectar a los más necesitados. Sabemos que este gobierno tiene toda la buena intención de apoyar la salud, que es la prioridad número 1 en este momento. Dedicarle fondos a la educación, a la seguridad, pero hay otras herramientas importantes que hacer. O sea, esto de tener un presupuesto aprobado, con nuevos cambios, introducir cosas novedosas, solo es un paso. Tendrá que ir acompañado de otro tipo de acciones. Por ejemplo, hay que ver el presupuesto como una herramienta para fomentar el desarrollo. Nosotros le damos dinero al gobierno para que ellos lo utilicen aplicando de manera correcta tanto la política monetaria como la fiscal, generando las condiciones, las políticas públicas para que venga la inversión al país. Eso es lo que se espera, ¿no? Eso es lo que se espera y de eso vemos muy poco hasta el momento. Tampoco queremos entrar en una crítica profunda de lo que no se ha hecho, porque yo diría no tienen ese instrumento tan necesario que es el presupuesto. Necesitamos ese presupuesto para revisarlo, analizarlo y ver qué es lo que pretende el gobierno en este año. Sí, doctora. No, a mí me gustaría agregar, ya se sabe, no tenemos un presupuesto aprobado, pero más allá de eso, ¿qué implicaciones está generando? O sea, ¿qué hay detrás? Nos preguntamos, ¿no existe la capacidad técnica para tener un borrador o un proyecto ya aprobado por las diferentes instancias? Yo no creo que el problema recaiga justamente por ahí, porque hay capacidad en las diferentes instituciones, CEFIN, o sea, creo que cada uno ha cumplido su rol. Pero más allá de eso, ¿qué genera? Bueno, ya hemos visto
cómo se ha echado mano de la implementación de decretos de emergencia. Ese es un colateral de no tener un presupuesto aprobado. ¿Cuántos decretos de emergencia llevamos ya? Llevamos varios en materia de salud, infraestructura, el tema de las materiales de placas, pero esto también implica opacidad en los procesos y se acortan o no se aplican los lineamientos establecidos en la normativa, principalmente en la ley de contratación. Y más allá de eso, pues la ciudadanía estamos a la expectativa de que en realidad se haga una ejecución correcta, principalmente porque estamos de cara a un nuevo gobierno, un gobierno que está transicionando, que ha generado muchas expectativas y ya arrancamos con este tipo de mecanismos que en realidad no son bien vistos por la mayoría de los hondureños. Nos gustaría ver la gráfica 3. Sí, vamos a ubicar, producción, la gráfica 3 para tener un panorama de la forma, por favor, ahí está. Okay. El presupuesto de ingresos y egresos de la República, Administración Central. Bien, quiero aclarar algo. ¿Cómo ha ido evolucionando? Sí, generalmente el gobierno se la juega presentando el gobierno de la Administración de la Administración Pública descentralizada, que es este que aquí, ¿no? O sea, este presupuesto solo incluye a la Administración Central, no el sector público no financiero. Entonces, usted ve aquí que es inferior a los 444 mil millones, por eso, ¿no? Porque solo es gobierno central. Solamente gobierno central. Que es lo central. que nos interesa a nosotros analizar. Porque ahí le meten en los presupuestos de los institutos de previsión, los que generan sus propios ingresos, los que tienen independencia. Que hay unos que están bien, otros sí, ocupan una revisión. Pero esta es la esencia. Esto es lo que maneja el gobierno. De lo que parte el Estado para ser competitivo. Este es el gobierno central, Esto es lo que nos va a manejar el gobierno con sus ministerios. Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que en el año 2010 ese presupuesto era apenas de 68 mil millones. Luego vamos a 2025 y vemos que es de 266 mil millones, que casi se multiplicó por 4 veces y que cada año se fue incrementando. Es más, causa y origen, que el gobierno tenía más necesidades y presentaba presupuestos cada vez más altos. Y luego vemos que el crecimiento de empleados. Ok, veamos el último gobierno y ve usted que en el año 2023 se le incrementó el 30.6% el presupuesto. Es el aumento más sustancial. Alto. Y luego, la administración es el segundo año de Xiomara Castro. De Xiomara Castro. Y vemos que luego estuvo arriba del 5%, porque en el 2024 estuvo en el 6.1% y en el 2025 el 7.2%. Si vemos la línea de tendencia, vemos que rompe esa línea de tendencia. Que todos los años anteriores se mantienen en esa línea de tendencia, bajo la línea de tendencia, pero con el último gobierno se rompe. Es decir, ahí estamos para que se ubique esa flecha que forma un triángulo y es la mayor. Es la mayor. Si nos ubicamos frente a la pantalla de derecha e izquierda, cuente 3. Así es. Está. Y luego, sí ubicaríamos, no tenemos el de 2025 proyectado. Y haber roto ese seguimiento sistemático que provocó, a nivel positivo, veamos lo positivo. A nivel positivo, muy poco. Y en lo negativo, ¿cómo nos está pasando factura hoy? Vámonos con lo positivo. Lo positivo, muy poco. Tal vez emplear más llenar la administración pública de empleados. Decir que tiene ingresos más hondureños. Y quiere decir, no hay que verlo de alguna manera positiva, porque la economía no tiene la capacidad de generar los puestos de trabajo que demanda la población. Entonces el gobierno se vuelve el gran empleador. Que ese es el gran objetivo de un presupuesto dinámico, claro, con una inversión pública efectiva que le garantice al inversionista también privado abrir estos puestos de empleo, pero sin tocar lo público. Lo negativo, despilfarro de recursos. Si comparamos el presupuesto va creciendo, a la par del presupuesto va creciendo la deuda. Más deuda, más presupuesto, y la pobreza estancada, no baja. Entonces, se espera que... el anuncio de que habían reducido la pobreza, ya realidad pura, fue solamente voz. Sí, siempre se mantienen niveles superiores a los del 60%. O sea,
Lo que ocurrió es que durante la pandemia la pobreza se incrementó porque la gente se quedó sin trabajo, algunas empresas cerraron definitivamente, otras suspendieron operaciones. Y luego, cuando nos fuimos recuperando de la pobreza, la gente regresó al mercado laboral, se estabilizaron sus ingresos y la pobreza volvió a los niveles previos a la pandemia. Pero entonces, ¿qué está pasando en Honduras? Si esa gráfica es elocuente. Año con año se le incrementa el presupuesto al gobierno, la deuda externa se va incrementando, los niveles de inversión se manejan muy bajos, no llega a beneficio de la población, son problemas de gestión. Y para dar un golpe sobre la mesa del nuevo gobierno en este proyecto de presupuesto que se ha remitido al Congreso, si bien no se conocen algunos detalles, ¿cómo actuar para volver efectiva esa inversión y esa disposición de fondos? Bueno, antes de responder, yo solo quiero agregar algo complementario a esa gráfica. Observamos claramente cómo ha incrementado el presupuesto. Obviamente la calidad del gasto ha sido malísima porque no se traduce en un mejoramiento de desarrollo humano sostenible. Los indicadores siguen evidenciando que somos, como decía el doctor Henry, un país pobre, con un coeficiente Gini que nos tiene altamente rezagados, un país desigual. Pero, ¿qué significa eso? Si lo comparamos con la línea o con el comportamiento del crecimiento económico del país, justamente en la misma serie de tiempo, que crece mucho más rápido el presupuesto, el gasto, pero con una baja repercusión real en temas de crecimiento económico. ¿Cuál es el promedio según Banco Central de dicho crecimiento? No pasa del 3.5%. Entonces ahí hay una disparidad bastante fuerte. Se están desperdiciando los recursos, o sea, el presupuesto no está cumpliendo la función principal como la definía el doctor en un inicio como un instrumento de desarrollo, sino que se ha convertido en un mecanismo de un aparato para sostener una alta burocracia y pagar deudas a acreedores financieros internacionales y nacionales también. Ahora, volviendo a su pregunta concreta, que es cómo debe de mejorar esto o revertir esta tendencia del actual gobierno. Bueno, estamos a la expectativa que en realidad haya una reducción principalmente en temas de gastos de sueldos y salarios. Ya se sabe que se consume aproximadamente el 25%. Vamos a ver si en realidad eso retrocedió. Ya se sabe que el pago del servicio de la deuda no se va a mover porque ya nos han dado algunos datos y es muy similar a los años anteriores. Se habla de aproximadamente 69.000 millones de dólares. ¿En dónde puede quedar el espacio? En que en realidad se haya mejorado la canalización hacia la inversión pública, principalmente la productiva y la formación bruta de capital, que como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, esta es la que genera un efecto directo en la economía real porque mejora niveles de producción o reactiva las actividades productivas y generan empleos. Creo que ahí estaría una de los factores que pudiese ir rompiendo ese comportamiento histórico. Y por otro lado, el tema de la ejecución, que también es un problema bastante serio en nuestro país. Si usted revisa retrospectivamente, ese porcentaje oscila, no pasa del 90% y nos preguntamos, ¿y el resto por qué no se termina de ejecutar? Y lo peor o lo más grave es cuando revisamos la ejecución de la inversión pública, principalmente la productiva, que no pasa de un 70-75%, cuando hay una gran necesidad en nuestro país de que se invierta y se ejecuten correctamente los recursos en estas áreas. Antes de irnos a la pausa, ¿tiene un agregado, doctor? No, Rodríguez? Sí, solo que el gobierno tiene un gran reto y como dijimos, aprobar el presupuesto solo es el inicio, tendrá que ser acompañado de una serie de medidas. Habrá que retomar, aunque no nos guste, algunas medidas que quería implementar el gobierno anterior, como hacer una revisión de las exoneraciones, de las concesiones, sí. Porque hay que generar incentivos para que venga la inversión extranjera, si no, no va a venir.
Muy Entonces, bien. se requiere activar algunas cosas, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir a la pausa, que hay un punto que es fundamental, tema inversión pública, porque de eso también va a depender en gran parte una generación de empleo y cómo le van a dar las garantías al sector privado para que también ellos asuman esa alta responsabilidad. Los países desarrollados, garantías para el inversionista local y externo para que ponga plata y que medio libere al Estado. ¿Cuáles son esas grandes oportunidades que se deben dar? ¿Qué piensa la academia? Después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo. Están con nosotros la doctora Nancy Ochoa y Henry Rodríguez, economistas, catedráticos universitarios. El tema de la inversión pública, cómo volverla efectiva y no encontrar aquello que ha sido muy común al estar con los cierres de año, que están pagando rápido, corriendo para decir que fue una inversión pública efectiva y no en base a parámetros que nos hagan a nosotros observar dinámica en las ejecutorias del gobierno. Sí, esa es una trampa del presupuesto. Lo que hemos observado históricamente es que la inversión pública, principalmente la productiva, tiene un comportamiento muy bajo en los primeros 2, 3 trimestres. Y luego vemos un repunte en el último periodo, justamente por algunos argumentos que se manejan, que quizás son procesos engorrosos, temas de licitaciones, deudas con diferentes proveedores, pero al final no se logra visibilizar o materializar el resultado de dicha inversión. Y lo que sumado a eso, lo que pudimos observar en periodos anteriores es cómo dentro de esa inversión pública se dio una distribución en mayor medida a el tema de la inversión social, que allí entra todo el tema de transferencias y todo el tema de asistencialismo, y eso pues en alguna medida ha ayudado o ayudó a que ese nivel de ejecución pues no fuese tan bajo del todo. Mencionábamos anteriormente que no pasa de un 75 o 80%, pero creo que es uno de los desafíos que tiene el actual gobierno, y como hemos mencionado en reiteradas ocasiones ya aquí en este espacio, estamos a la expectativa de que en realidad haya una mejor distribución hacia la inversión productiva y todos aquellos bienes capitalizables. Inversión productiva, solo permítame, doctor, inversión productiva. Hay que ir al campo, hay que generar las facilidades para la producción. Ojo, que estamos en una enorme dificultad porque este tema de los carburantes nos genera un impacto en insumos agrícolas y en muchos otros commodities que no es como el petróleo, pero que sí nos van a pasar factura. Aquí queremos esperar mayo y ver una reacción para y hacia el productor que va a tener recursos para sembrar, porque si no, ojo, nos podemos quedar buscando alimentos. Y eso sí puede ser delicado para el país. Visto esto, ¿qué papel debe jugar e involucrar la banca? Usted es un especialista en esta área y ya me va a responder, por favor. Un error que ha tenido Honduras y todos los gobernantes, y nosotros venimos insistiendo, es que se requiere una banca de desarrollo. O sea, Banadesa cumple con su papel a medias, ¿no? Pero solo atiende el sector agrícola. Es que atiende muy poco. Además de que la gestión no es tan efectiva. Pero el gobierno debería de apostarle a una banca de desarrollo, pero una banca integral. ¿Dónde va el zapatero? ¿Dónde va la señora que tiene el salón de belleza? El mecánico, el carpintero. A la banca comercial. Son tratados como cualquier cliente. Entonces, se requiere, porque es que nosotros toda la vida ponemos los ojos en el sector agrícola, que de paso es muy importante, porque de ahí depende la seguridad alimentaria, genera empleo, genera bienestar para la población. Pero hay otra serie de actividades que las hemos estado descuidando y que están desapareciendo por eso, porque no hay atención. Entonces, se requiere una banca de desarrollo integral
que tenga ventanillas especializadas por cada uno de estos rubros, que los atienda. Y el otro paso es que la banca solo es un elemento para impulsar el desarrollo, porque muchas veces el crédito se les da a las personas, pero no se les acompaña de asistencia técnica, de asistencia administrativa, para enseñarles cómo manejar sus pequeñas empresas, cómo ser más eficientes, es donde el cómo Estado, operarlas. Que aquí es donde el Estado, bajo una verdadera planificación y estrategia, que eso no ha funcionado, integra elementos del servicio público a guiar. Claro. Entonces, a través de Banprovi se puede empezar a desarrollar una banca de desarrollo con ventanillas especializadas. Eso urge. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, doctor Rodríguez y doctor Ochoa, del tema de los técnicos de agricultura y ganadería que aquí deben incorporarse y no estar en la ciudad? Fíjese que la falta de empleo en el país ha hecho que crezca el sector informal. Los emprendedores, como se les conoce, gente que al no encontrar oportunidades y por no quererse irse del país, se la juegan solos. Pero no encuentran apoyo del gobierno, apoyo crediticio, apoyo técnico. Entonces, hacia ahí hay que apuntarle. Entonces, eso es lo que queremos ver, esas acciones del gobierno, para tener un proceso integral de desarrollo, generando oportunidades para todos los hondureños. Sí, yo totalmente de acuerdo con el doctor Henry. Ya se sabe que la banca, el Estado y a través de la banca de desarrollo cumple un papel muy importante, que es corregir justamente las fallas del mercado. Ya se sabe que tenemos un sistema financiero muy ordenado, altamente rentable, con un papel muy preponderante en la economía, y eso lo vemos mes a mes a través del índice mensual de actividad económica, y no hay ninguna duda. Sin embargo, no es del todo incluyente. ¿Y qué articulación podemos hacer con el tema que estamos desarrollando, el presupuesto? Bueno, destinar mayor cantidad de recursos a través de estas entidades, ya se mencionó aquí Banadesa, Banprovi, y poder llegar hacia los más necesitados. Yo creo que es el momento oportuno para terminar de materializar esa idea que el actual presidente ha presentado desde su campaña política. Está apostando fuertemente al tema de la descentralización. Creo que ese sería un mecanismo para poder llegar hacia las zonas donde no llega la banca, donde no llega incluso la misma banca de desarrollo, porque si nosotros analizamos, por ejemplo, la cobertura que tiene Banadesa, si bien es cierto, está en diferentes zonas del país, pero todavía hay un gran desafío. Banprovi lo mismo, son instituciones que tienen todavía una fuerte centralización, y si usted consulta al campesino, al pequeño emprendedor sobre el papel de estas instituciones, muchas veces ni siquiera conocen los beneficios que están brindando. Justamente, ¿por qué? Porque se queda concentrado en ciertas regiones, y en ese sentido, repito, puede ser una oportunidad. No sabemos cuántos recursos se le va a dar en esta ocasión a Banadesa, a Banprovi. Sin embargo, hace poco desde la universidad salió un monitoreo de ejecución presupuestaria de algunas líneas u objetos de gasto, y llamaba la atención que en temas de sueldos y salarios ya va arriba del 23%, y así pago del servicio de la deuda como un 14, 15%, pero el tema de Banadesa justamente llevaba un 1% de ejecución. ¿Cómo podemos interpretar esto? Que los recursos que tanto se están necesitando vía financiamiento en las diferentes regiones del país no se logran. No llega, porque con un 1% de ejecución a estas alturas hay mucho que reflexionar. ¿Y el Estado de Derecho qué papel juega aquí en el respeto que se está mandando? Porque hay mucho inversionista que a lo mejor, si tiene toda la intención de entrar a estos procesos de transformación, pero teme que invierta plata, que busque plata, pero luego vienen las invasiones. Es que el Estado de Derecho es fundamental para el desarrollo, tanto para el gobierno como para la empresa privada. Para el gobierno. Pero el gobierno debe ser el garantista. Sí, pero cuando hay esa duda desde el mismo gobierno, eso nos pasa una factura, porque necesitamos recurrir a créditos. El gobierno constantemente está negociando instrumentos, bonos. Vea las últimas negociaciones del comercio del gobierno en bonos, 10-11%. ¿Por qué
no logran tasas más bajas? Porque no creen en el gobierno, hay incertidumbre. No hay y un eso Estado de repercute derecho. en más servicio de la deuda. Claro, entonces, y luego la empresa privada duda, cuando no hay reglas claras del juego, o en un país donde no se respetan las leyes, donde se pueden hacer cambios abruptos que perjudiquen la empresa privada. O sea, lo que se requiere es plena estabilidad para que venga la inversión. Siendo competitivos y teniendo niveles que han alcanzado los vecinos, citamos Guatemala y El Salvador, colocar estos instrumentos fiscales de forma adecuada para volvernos competitivos, ¿en qué rango deberían de estar, doctor Rodríguez? Es que un inversionista tiene su dinero y decide ubicarlo en cualquier país del mundo, en cualquier lugar. Lo primero que va a hacer él les dice, lo llevo a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos que me garantizan 4.50, por decir algo, por ahí anda en este momento. Cero riesgo. Entonces viene él y dice, puedo ubicarlo allá, pero se presenta la oportunidad de traerlo para Honduras, por decir algo. Ya no lo va a traer a 4.5, porque a ese 4.5 hay que ponerle una prima de riesgo. Y esa prima de riesgo va a ser tan alta como sea el clima de negocios y el riesgo país que estamos. Entonces, el nombre de Honduras dispara. El nombre de Honduras tiene un precio en los mercados internacionales, tiene un spread que se le ubica a la tasa del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, entre más confianza hay en el país, entre más certidumbre está dando la situación política, la estabilidad, la recuperación que se está haciendo de la institucionalidad, eso va a bajar. Aquí hay bonos negociados al 6, al 5%, cuando la situación del país fue mucho mejor. Pero en este momento anda rondando entre el 9 y el 10. Entonces, ese es otro reto que tiene que enfrentar este gobierno. ¿Cómo mejorar esa imagen país? Uno, para conseguir mejores condiciones para el crédito. Dos, para mejorar las condiciones de atractivo de la inversión. Los inversionistas no corren riesgo. Una persona que lleva su dinero a un país para invertirlo no está pensando en 2 o 3 meses. Está pensando en quedarse largo rato. Va a ir a invertir en planta, en equipo. Va a ir a invertir en procesos productivos. Por lo tanto, requiere de estabilidad. Esa es una de las cosas que tiene que hacer el gobierno. ¿Ha mejorado relativamente? Sí. Sí, ha mejorado. ¿Pero qué le falta hacer? Solo el cambio que hubo ya cuando tuvimos elecciones y eso nos dice que ha mejorado, pero hace falta cosas por hacer. Yo aquí quiero sumar un elemento importante, que toda esa gestión diplomática que hemos observado por parte del presidente y ese acercamiento con el presidente de Estados Unidos, en alguna medida ha tenido repercusiones hasta cierto punto positivas. Porque si revisamos el nivel de riesgo país, hemos visto cómo ha descendido a un poco más del 2%, cuando hemos estado hasta un 4%. Sin embargo, cuando revisamos, yo no sé si el doctor Henry ha obtenido información, ya se sabe que el último dato que comparte Banco Central sobre temas de inversión, de atracción de inversión extranjera directa, a finales de 2025 no rompió la barrera de los $1.000 millones, sino que se quedó aproximadamente en 900, y no tenemos todavía conocimiento si ha mejorado el flujo en este primer trimestre. Entonces ese es un dato desconocido donde nos cuestionamos si en realidad pesa haber reducido ese riesgo país, si esa diplomacia y hasta cierto punto no convencional está generando repercusiones positivas. Ya se sabe que el tema de la inversión extranjera directa es uno de los retos y también que ha generado muchas expectativas el actual gobierno. Por otro lado, hablando de colocación de instrumentos financieros, igual no se sabe cuánto va a ser el porcentaje que va a financiar el presupuesto para este año fiscal 2026. Aproximadamente han dado en un 20% justamente por temas de colocación de bonos y un 10% por temas de préstamos. Que si en este momento... Un 30%, sí. Que si en este momento hay condiciones,
como para colocar instrumentos, yo creería que sí. Una, por lo que mencionó el doctor Henry, la tasa de la Reserva Federal no está mal, el riesgo país igual, bajó significativamente, pero no vemos todavía materia en gestión financiera en estos momentos. ¿Cómo aprovechar esa relación con Trump para tener también accesos bajo líneas de endeudamiento manejables para nuestra economía? Tampoco es que nos van a regalar, pero no estar sometidos a intereses de hasta un 11% en un bono soberano. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos prometió, sí, son promesas, abrió las puertas para muchas cosas, pero todo va a pasar por la capacidad que tengamos como país para aprovecharlas, así de simple. Buen lobismo. Si no tenemos esa capacidad de seguir negociando, óigame, estamos compitiendo con otros países, ellos nos prometen, pero también hay otros países atrás de ese tipo de ayudas. Entonces, es que bueno, ya había una comisión del gobierno que está acercándose, que está haciendo cosas para aprovechar esto. Y aquí lo que más nos interesa de los norteamericanos es que vengan a invertir al país. Más que esa ayuda directa, que es beneficiosa y todo, es la inversión productiva que pueda venir al país a generar empleo, que es lo que más necesitamos. Entonces, aquí tendrá que tener el gobierno toda una estrategia, mejorar algunos aspectos que son torales para que venga la inversión, sobre todo a la industria. Aquí, Lené. El sector eléctrico, el desarrollo de infraestructura, mejorar las carreteras. Bueno, incluso la seguridad, que es un punto que lo debe tomar con fortaleza, porque un ejemplo efectivo de inversión a corto, mediano y largo plazo exitoso es El Salvador, sí, y su gran escudo de venta al mundo de seguridad. Quiero mencionar algunos datos referente a eso. Por ejemplo, se ha planificado para este año 2026 una recaudación fiscal aproximada de 186.000 millones de lempiras. Eso significa, como dijo la doctora, que el 70% del presupuesto, el otro 30% habrá que financiarlo con deuda. Entonces, el impuesto sobre venta sigue siendo la columna vertebral de la recaudación, 47%. Impuesto sobre la renta, 32%. Son los más significativos. Y ojo que ahí agrego, el impuesto de los combustibles salva en parte, pero ese ahora se verá mermado por el subsidio. Pero aquí hay algo importante. Es que los ingresos del país se dividen en ingresos tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios representan el 95%. Los no tributarios representan apenas el 5%. Otros países, les puedo mencionar, México, Colombia, Chile, Brasil, no dependen tanto de los ingresos tributarios, sino para ellos son más significativos los no tributarios, porque tienen empresas rentables. Esas empresas que son del Estado, esas empresas en las que participa el Estado, le generan ingresos cuantiosos. En Honduras no. En Honduras tenemos empresas que se han convertido en una carga, más bien. Entonces, lo que hacen estas empresas como el ENE, el SANA, Hondutel, el Correo Nacional, dicen aquí que tenemos un ferrocarril nacional sin trenes, pero existe, ¿no? Y consume. La empresa nacional portuaria, que anda más o menos bien. La empresa nacional de arte y gráficas, y Banasur, porque son las empresas estas, hay que repensarlas, hay que ver cómo se retoman. ¿Por qué? Porque quieras o no, estas que estamos viendo aquí son importantes para el desarrollo. Significan electricidad, significan agua, significan telecomunicaciones, comunicaciones, significan correo para mover todo. Entonces, significan los puertos del país. Son estratégicas. Pero son estratégicas todas para el desarrollo de estas empresas, porque aquí hay otro elemento, y no es que con una varita mágica las vamos a cambiar, porque ha existido un descuido histórico. Y bueno, ahí estamos con el Ferrocarril Nacional. El otro día yo lo recordaba con unos buenos amigos en Tela, desde el periodo de Semana Santa. Es increíble que si nos remitimos a los años 80, cuando no habíamos alcanzado el desarrollo tecnológico que hoy tenemos y que ha llegado, no como otros países, pero ya llegó a nuestro país, aquí teníamos una línea férrea sobre la cual los grandes países industrializados hoy en día han montado la tecnología sobre ese sistema de red ferroviaria,
y hoy son unos monstruos en la comunicación. Y en Honduras, Sí. es historia. Entonces, nuestros adultos mayores recuerdan ese viaje de Tela a Villanueva, de Tela a San Pedro. mire, en Honduras existieron hasta 27 empresas de este tipo Que operaban el que operaban en el país. Poco a poco se han venido reduciendo, quedaron estas. Y estas no se pueden ni desechar porque son esenciales para el desarrollo, como lo mencionó la doctora. Son esenciales. Entonces, sí, aquí es el gran reto. No podemos seguir cargando, por ejemplo, las pérdidas del ENE. Lo del ENE es un desastre. ¿Me permite hacer una pausa? Sí, sí. Y luego vamos a seguir viendo esto de las empresas de servicio público que en vez de generar nos están consumiendo, y el servicio de la deuda. ¿Cuánto nos consumió? Solo deme este dato. En el 2025 el servicio de la deuda, ¿de cuánto fue? 67.000 millones de lempiras. Bueno, solo escuchar la cifra, ninguna institución del Estado tiene ese presupuesto. Ya volvemos. Bueno, estamos aquí al cierre. El servicio de la deuda altísimo, 67.000 millones. Este año va a crecer más porque nos endeudamos más. Es probable ir con los acreedores en las circunstancias que estamos y hacer una renegociación. ¿Qué hacer? Claro, es factible, pero hay que agregar otro elemento, que quedaron más de 3.000 millones de dólares negociados, pendientes de desembolso, que hay que retomar esto, ¿no? Hay proyectos inconclusos, que no se hacen los desembolsos porque los proyectos dicen que unos son fallidos, otros no se ha podido avanzar, están estancados. Habrá que hacer una revisión de todo esto, renegociar. ¿Por qué? Esa deuda está negociada y no ha sido desembolsada, pero implica un costo financiero. Se paga el 2% por el manejo de esto y no estamos percibiendo nada de ello. Entonces, de manera urgente el gobierno tendrá que hacerle frente a ello y poner claridad en eso, ¿verdad? Además, son recursos que ellos pueden utilizar para financiar los proyectos que tienen planificado para este año que estamos, ¿no? Sí, indiscutiblemente el tema del endeudamiento, como se mencionó anteriormente, es un obstáculo para el desarrollo del país. Se está consumiendo gran cantidad del presupuesto y esto lo vuelve rígido. Creo que en estos momentos sería oportuno hacer, como decía el doctor Henry, un reperfilamiento de la deuda, ampliar la base de los acreedores financieros, porque generalmente hemos dependido de los mismos, solo se sumaron un par en la administración anterior, por ejemplo como el CAF, y hay más acreedores que el gobierno pues debe de potenciar toda la gestión financiera y hacer una reflexión fuerte sobre la calidad del endeudamiento, porque en realidad endeudarse no es malo. El problema es que en nuestro país no genera el impacto que hemos estado esperando y se ha convertido en un hoyo sin fin y vemos que no retrocede esa tendencia, así que habría que ver cómo esta nueva gestión es más cautelosa al momento de acudir y de colocar todos esos instrumentos pues que van a venir a oxigenar dicho presupuesto. Bueno, y hablando de la cautela, ¿cómo debería enfrentarse el tema de las empresas que estábamos observando? Ahí todas están con sus dificultades, creo que solo ubíquemelas nuevamente. Producción, la portuaria sí tiene un buen nivel de superávit incluso, pero de ahí la NE ni decir, bueno, hasta el color con que lo ubicó es sí, un reflejo de cómo está en rojo. Está en rojo, estamos de acuerdo. El SANA, ese es el mayor problema. Sí, el SANA hay que hacer una revisión. Bueno, el SANA está en transición, ¿no? Sí, porque están municipalizando el agua, pero al SANA le han dejado las gestiones de tecnología, de mantenimiento y todo. Bueno, pero ha sido deficitaria también. Hondutel, ¿no?, está en igual o peor condiciones que la NE. El Correo Nacional, un ejemplo, la principal potencia del mundo. Si uno revisa los ingresos que tiene el Tesoro de los Estados Unidos por el manejo del correo, nos vamos a quedar asustados. Es que el correo potencia el comercio. Esa es la utilidad que tiene que tener. Garantizarle a nuestros empresarios
que pueden implementar de manera segura esas ventas por internet, que van a tener un correo que va a llevar esos bienes que ellos están poniendo a la disposición de la población hasta los lugares más recónditos de Honduras. O sea, el correo tiene posibilidades reales de hacer negocio. Bueno, y hay que retomarlo, hay que verlo así, ¿no? Sí, y ya vimos las otras en las circunstancias que está, hay que mejorar Banasupro, hay que hacerlo, hay que revisar eso del Correo Nacional, la Empresa Nacional de Artes Gráficas. Bueno, esa cumple su función. Cumple su función de publicaciones. Bueno, la portuaria muy bien. Pero me quiero quedar con el tema de la NE y Hondutel, porque aquí sí tiene que tener una puntualidad el gobierno y revisar programas como ese programa nacional para la reducción de pérdida, que en vez de bajar aumentaron y eso nos metió a un nivel de endeudamiento sin precedentes. ¿Cómo reaccionar? Es que el problema de estas empresas es que son necesarias, son indispensables para el desarrollo del país. Una de las razones por las que los inversionistas no vienen es que se quejan que la electricidad en Honduras no es competitiva, y no es competitiva, dicen, por los altos precios que tienen en relación a los principales socios comerciales y a la calidad de la misma. Esa queja. Hondutel, indispensable para la transmisión de datos, indispensable para la tecnología. O sea, son empresas necesarias, y el gobierno aquí de esto tiene que verlo de manera seria. Porque hacia el pasado ninguno se ha interesado en darle una solución definitiva a esto. Simple y sencillamente ponen parches paliativos, pero no, hay que verlos de manera definitiva. ¿Cómo se recuperan estas empresas? Bueno, yo creo que aquí ya se sabe, ¿verdad? Como hemos mencionado, son estratégicas. Yo creo que no cabe la idea de la privatización porque cumplen una función constitucional. No, y si habla de privatización es protesta de inmediato. Sí. Y además, no nos engañemos, no se privatizan porque no son rentables. Eso por un lado, ¿verdad? Y difícilmente las podemos analizar bajo la lupa de la lógica de una empresa que genera altos niveles de rentabilidad, y estamos conscientes que generan una carga fiscal a la economía. Sin embargo, creo que hubo por parte del gobierno anterior una intencionalidad de rescatar algunas de ellas. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, y lo que tenemos es el incremento en masa salarial. Se trató de fortalecer vía adhesión de talento humano y con pocos resultados. Así que mientras no exista un plan real para reformularlas, y repito, no que apunte a la privatización, sino una reestructura para reposicionar su papel dentro de la sociedad, van a seguir siendo un drenaje de recursos y va a ser contrapeso en el presupuesto de la República. Y opciones planteadas en su momento como, digo, mecanismos para rescate, como las alianzas público-privadas, ¿se pueden retomar o estas son palabras prohibitivas para nuestros oídos? No, definitivamente algo que nos ha gustado y que lo vemos con buenos ojos es ese acercamiento que ha tenido el gobierno con la empresa privada, que desde que inició el gobierno han tenido un diálogo. Eso es bueno, porque nosotros decimos, el gobierno cumple una función y es ser gestor del desarrollo, generar las condiciones necesarias para que la empresa privada invierte. Adelante ve el gobierno generando las condiciones, atrás viene la empresa generando empleo y riqueza. Así tenemos que verlo. Entonces, si se pueden rescatar a través de una alianza público-privada, porque la empresa privada quiere invertir en ellos, yo creo que sería una buena solución. Muy bien. Esperamos un presupuesto efectivo entonces, que en los próximos días ya se concluya con la socialización, porque irá ese proceso, y aprobar un instrumento fiscal, insisto, efectivo. Sí, lo primero que se apruebe, ellos dijeron antes del 20 o el 20, y esa es la fecha que la mayoría estamos esperando, y lo otro es que en realidad, como se mencionó, se haya hecho una redistribución un poco más justa, más equitativa, y que lo podamos visualizar y que no siga la misma tendencia, porque entonces vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Sí, sabemos que se partió del presupuesto que había dejado ya el gobierno anterior, que este gobierno lo que hizo fue una revisión y ajustes de algunas partidas.
pero lo que sí queremos es que se maneje con eficiencia, con rendición de cuentas y pensar siempre que ese presupuesto tiene que utilizarse para fomentar el desarrollo del país. Si el gobierno quiere más ingresos, que amplíe la base tributaria, mejorando la inversión, trayendo nuevas empresas a Honduras para que tributen. Gracias. Henry Rodríguez y Nancy Ochoa con nosotros al banquillo por su sintonía. Muchas gracias.